A punt, sí, ja el tenim aquí amb nosaltres, ja està a punt, ja està preparat, està disposat. Bueno, ell va néixer ja preparat, de fet sempre ho està, és veritat. I més si és per parlar de videojocs, sí, a això ens referim, perquè amb nosaltres tenim ja en Rubén Mercado. Bon dia, Rubén. Bon dia, què tal? Com esteu? Molt bé, aquí, bueno, esperant les promeses de setmanes passades, no? Perquè ens vas posar la mel als llavis i avui tenim a tots els amants del terror, del survival horror i dels zombis, doncs pendents de tu. Pues sí, la semana pasada ya dijimos que teníamos que haberlo hecho y no lo pudimos hacer porque es un juego que necesita un poquito más de tiempo, íbamos un poquito justos de tiempo y esa semana tocaba hablar de uno de los lanzamientos pues más potentes que hemos tenido durante este año. La verdad es que hacía tiempo que no veíamos un juego en el que volviéramos a ver colas en las tiendas para ir a coger las novedades, las reservas, el que viéramos que en muchos sitios en las primeras horas casi como el que dice se agotó, el que hubiera un poco esa sensación de falta de producto que llevábamos tiempo sin ver, ¿no? En ese sector, algo que antes estábamos muy acostumbrados, incluso recuerdo épocas con aperturas nocturnas, justo el día de antes o el día de lanzamiento a las 12 de la noche. Qué guapo eso. Copias. Es guapísimo. Sí, esa parte, por desgracia, pues se ha ido perdiendo pues por diferentes razones, pues sobre todo por las ventas digitales, sobre todo porque ya se pierde ese punto tan de friki que a mí me molaba un montón, el que la gente pues quisiera desplazarse a un montón de tiendas a esa hora de la noche para tener su primera copia. Bueno, pues todo eso está cambiando, pero con este Resident Evil Requiem, que es el juego que vamos a hablar hoy, hemos vuelto un poco a disfrutar, ¿no?, de esos momentos sin ser a un nivel tan alto como pasaba antes, pero sí que viendo como muchísima gente estaba con muchas ganas esperando la apertura de su tienda donde había reservado el juego para poderla buscar el día del lanzamiento, que se lanzó el pasado 27 de febrero. Es un juego de Capcom distribuido en España por PlayOn y que se ha lanzado en PC, en PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2, lo que sería la nueva generación. Incluso mucha gente decía que cómo sería este juego, que era un portento físico por lo que hayamos visto, porque hayamos visto, es verdad que hayamos visto, desde mi punto de vista, incluso demasiada información en un montón de eventos, en un montón de presentaciones que Capcom nos iba lanzando trailers y nos iba anunciando cosas y veíamos partes del juego, que no hemos visto casi nada, pero que a mí me hubiera gustado venir un poquito más virgen, ¿no?, a disfrutar de este Resident Evil Requiem. Y sobre todo ya teníamos dudas de cómo sería Nintendo Switch 2, que es una consola que, aunque sea la nueva generación de Nintendo Switch, sí que en teoría está un poquito por debajo en cuanto a potencia de lo que sería PlayStation 5, por supuesto por debajo de PlayStation 5 Pro o de Xbox Series, pero la verdad es que lo que hemos jugado en Switch 2, el juego es brutal. Yo no entiendo las maravillas que se pueden llegar a hacer. Un buen equipo de desarrollo y un buen equipo pensando en hacer algo precisamente para esta consola, porque el juego, la verdad es que sí que está un poquito por debajo de la versión de PlayStation 5, que es la que hemos terminado jugando más, pero la verdad es que es sencillamente brutal, tanto en modo portátil como en modo sobremesa, la versión que se ha lanzado para Nintendo Switch 2, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco a nivel general de lo que es el análisis del juego, porque el juego es el mismo, independientemente de la plataforma, de PC, Play 5, Xbox Series o Switch 2, pero sí que a lo mejor hay alguna diferencia gráfica, igual que hay alguna diferencia gráfica si juegas en PC modo ultra, que tienes un PC gaming potente, pues siempre se verá algo mejor que lo que podemos disfrutar en PlayStation 5 o Xbox Series, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, el juego es más o menos el mismo, ¿no? Llevábamos tiempo ya viendo cosas de este Resident Evil Requiem, sabíamos ciertas cosas que nos iban informando, habían ciertas cosas que nos gustaban, pero al mismo tiempo nos daban mucho miedo porque mezclaba bastantes cosas de lo que ha sido Resident y de lo que fue Resident. Llevábamos algunos años con remakes de los juegos clásicos de Resident, pero cuando se anunció este Resident Evil Requiem, en el que, pues nos decían que querían hacer un poco una mezcla entre lo que serían los Resident Evil más clásicos y los Resident Evil más modernos, que aunque sean Resident Evil serán muy diferentes en muchos aspectos, en muchos casos, llevando más a la acción los Resident Evil más modernos, más al sigilo y a la supervivencia los más antiguos, y no sabíamos muy bien cómo iba a quedar este experimento, ¿no? Esta mezcla por las manos de Capcom. Lo que veíamos tenía muy buena pinta, pero claro, al final lo que ves no es realmente lo que disfrutas, y cuando empezamos a disfrutar este título nos dimos cuenta de que ole lo que ha hecho Capcom, ¿no? ¿Estamos en el mejor Resident Evil de la saga? A ver, es una pregunta complicada, pero seguramente yo diría que si no es de los mejores, si no es el mejor, es de los mejores. Es de los mejores porque ha conseguido
enganchar a la gente que empezamos a disfrutar Resident Evil los primeros, y también los que terminaron de engancharnos con Resident Evil Village y otros Resident Evil más modernos, que bueno, que la saga ha ido evolucionando, igual que la tecnología, y que las tecnologías permitían hacer más cosas que las primeras entregas no permitían, y que ofrecían cosas diferentes, ¿no? Y aquí vemos como este Resident Evil Requiem mezcla de manera magistral esas dos cosas sin que una pese más que otra, muy bien mezcladas, en que en ningún momento te sientas como perdido de lo que tienes que hacer, de lo que no. Han sabido coger lo mejor de cada una de los procedimientos y del feeling que nos daban las otras sagas, las anteriores entregas, que llevamos unas cuantas, y las han mezclado muy bien. Seguimos estando en un juego, pues lo que habríamos, una acción, una aventura, terror, supervivencia, de exploración y acción. Es decir, que antes eran más survival horror con un punto de terror, luego era algo más de supervivencia con algo más de acción. En este caso, pues podemos hablar de un poco lo que engloba todo, ¿no? Esa aventura de terror y supervivencia, de exploración y de acción, en el que vas a poder jugarlo en primera o en tercera persona. Es una de las cosas muy chulas de este juego, en el que cada uno de los dos personajes que vamos a poder llevar, que tienen historias diferentes, objetivos diferentes, pero que se entrelazan entre ellos y que terminan siendo casi como el que dice un equipo, vamos a poderlo jugar en tercera persona, que sería como lo más clásico, o también en primera persona. Incluso cada uno de los personajes y su sistema de juego es más recomendable jugarlo de una manera y de otra, pero puedes cogerlo y puedes hacerlo en cualquier momento y con total libertad. Lo que hay momentos en los que nos va a parecer que son dos juegos diferentes, que aunque el juego sea el mismo, jugarlo en primera persona o en tercera persona, la experiencia cambia bastante, ¿no? En este juego nos encontramos, como hemos dicho, con dos personajes principales, con Grace Ashcroft y con Leon Kennedy. Leon Kennedy ya lo conocíamos de anteriores entregas, pero Grace Ashcroft, que en principio, aunque intenten tener esa dualidad de los dos personajes, en el que Leon Kennedy es un personaje más conocido, yo creo que en esta historia, en este Resident Evil Requiem, y se agradece, Grace Ashcroft y su historia tiene algo más de peso y protagonismo en lo que sería Leon Kennedy. Pues Grace es un agente del FBI que le encargan de un caso relacionado con la muerte de su madre. Pero eso solo es la punta del iceberg de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Porque eso es el porqué de Grace centrándose o acercándose a Raccoon City, que volvemos a las míticas, una de las míticas ciudades de Resident Evil, en el que vamos a ir encontrando diferentes cosas que nos van a ir metiendo en una historia que al final sí que tiene que ver, o creemos que tiene que ver, o posiblemente, porque no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, sí que puede tener que ver con esa muerte de su madre, pero que hay muchísimo más. Y en cambio Leon también está precisamente, es un investigador, está precisamente en un caso de búsqueda de un antídoto para un virus letal que también está pasando en Raccoon City, que es lo que mantiene, o el porqué de ese bueno, pues ese extraño virus, y sobre todo intentar encontrar la cura de lo que está haciendo pues que esos habitantes de esta ciudad pues se estén transformando de maneras extrañas y que se estén transformando directamente en zombies, porque aquí seguimos teniendo zombies y seguimos teniendo bastantes personajes mutados por este virus, como ya hemos visto, lo que siempre ha sido base de lo que es Resident Evil y Umbrella Corporation y todo esto, de ese virus T que se había escapado y había hecho que mutara muchísima gente y que las ciudades más tranquilas se hayan vuelto en ciudades controladas por unos zombies que tienen unas peculiaridades y unas costumbres bastante extrañas, sobre todo en la de relacionarse entre ellos e intentar transformar a todo ser humano, a todo ser viviente, ya no digo solo ser humano, sino ser viviente, que es algo en este juego también vendremos aquí, pues pasarlo a la parte esa de los no muertos, en el que, bueno, van a ir a por nosotros, con infinidad de personajes, ya no solo encontramos humanos, sino que encontramos diferentes mutaciones y diferentes enemigos que se van a comportar de una manera totalmente diferente, y nuestra misión pues será indagar y poder saber qué está pasando en esta historia, con infinidad de sustos, infinidad de zonas muy oscuras, y esa sensación sobre todo de tensión y de angustia que nos va a dar y que nos ha dado siempre toda la saga Resident Evil en mayor o menor medida, ¿no? Además es un juego que es recomendable, siempre he dicho, jugar a oscuras y con auriculares, y además si puede ser con auriculares envolventes, claro, aún más, sí, claro, porque te meten mucho más en la historia y muchas veces ayudan para saber dónde vienen los pasos, si vienen de tu espalda, de la parte delantera, de los lados, o incluso del techo o del suelo, y esos auriculares envolventes hacen que aún te metan mucho más. Sí que es verdad que hay momentos en los que te sientes realmente en tensión, y hay momentos en los que realmente estás siempre esperando que pase y que no pasa, porque es un juego que, por supuesto, tiene muchos sustos y tiene muchos momentos en los que no te esperas qué pasa, vas con una linterna en muchos casos, en muchas misiones, sobre todo interiores, muy oscuros, y hace que el juego pues que sea bastante en tensión, ¿no?
Dentro de esta historia entre Grace y Leon, que al principio van a por dos cosas diferentes, pues sus historias terminan entrelazándose, como no podía ser de otra manera, y tendremos que ir colaborando el uno con el otro para ir desgranando cada una de las cosas que están pasando en esta historia, de manera independiente, pero al mismo tiempo entrelazadas entre ellos. Además nos encontramos de inicio con dos finales diferentes, con una decisión clave en algún momento del juego que va a hacer que tengamos un final u otro, cosa que se agradece sobre todo a la hora de querer darle una segunda o una tercera vuelta al juego, que es algo que en ese tipo de juegos muchas veces no se consigue, pero este Resident Evil Requiem, la verdad es que cuando terminas por primera vez te encuentras con ganas de dar la vuelta por ese segundo final, por ese nuevo modo de dificultad que se desbloquea cuando te terminas en el modo normal, dijéramos, que no solo hace que el juego sea más difícil, sino que tiene ciertas cosas diferentes a la historia principal que hemos jugado, con lo que tampoco vamos a pensarnos que es exactamente lo mismo, sino que vamos a encontrarnos con algunas variaciones mínimas, pero variaciones que van a hacer pues que ya no solo por los coleccionables, por todas las cintas que vamos encontrando, por todas las cosas que vamos encontrando, sino también por esa posibilidad de los dos finales y porque también es una buena manera de poder disfrutar del juego en primera o tercera persona y cambiarlo directamente cuando queramos en esa segunda vuelta, ¿no? Aquí lo que decíamos antes, que mezcla muy bien este Resident Evil Requiem, mezcla un poco todo lo que hemos disfrutado de las primeras partes de la saga, que dan esas partes más de supervivencia, de sigilo, de ir mezclando cosas, de ese crafteo, de ir encontrando esas plantas que íbamos mezclando para poder recuperar salud o para poder mejorar nuestra salud. En este caso se utiliza un sistema relativamente parecido, pero aquí meten la sangre también del propio personaje, en el que vamos a tener que ir mezclando la sangre en diferentes viales, que va a hacer que encontremos o que tengamos pues recuperadores de salud o mejores o recuperadores de energía para aumentar nuestra salud y nuestra energía, que va a ser importante. Y esta parte de más de sigilo, más de crafteo, pero también con bastante acción es más lo que nos ofrece el personaje de Grace, ¿no? Este personaje que aunque no nos pensemos tampoco que Grace no puede desarrollarse de una manera muy buena en batallas contra diferentes enemigos y contra diferentes zombies, porque no es así, porque está capacitada para hacerlo, es una mujer empoderada y del FBI que tiene bastantes herramientas para poder acabar también con la cantidad de zombies que nos encontremos, pero sí que va a ser una parte del juego en el que vamos a intentar o se recomienda que utilicemos un poquito más ese sigilo, esa parte de más escondernos, sobre todo ese crafteo para mejorar y sobre todo para investigar. Esta parte es recomendable jugarla en tercera persona. Cuando digo en tercera persona es que tú ves casi desde encima del hombro, un poquito por detrás, el personaje y todo lo que te vas encontrando. En primera persona lo de Grace. En cambio, lo de Leon, que recuerda más a los Resident Evil más modernos, a Resident Evil Village, a estos Resident Evil más modernos, donde hay más acción, donde nos tendremos que centrar más en mejorar nuestras armas y donde nos encontraremos con los momentos de máxima lucha y máxima pelea con los diferentes zombies. Y se recomienda jugarlo en tercera persona. Puedes cambiarlo en cualquier momento y son experiencias bastante diferentes. Una de las cosas, como decía, que más nos preocupaban es esa parte del equilibrio, ¿no? El cómo estaría mezclado, qué tendría más peso, la parte clásica, la parte moderna, la parte de Leon, la parte de Grace. Y en este caso hay que decir que yo creo que Capcom ha realizado un muy buen trabajo, ya que hay un equilibrio casi perfecto y está muy bien mezclado, lo que va a hacer que tengamos partes de mucha acción y partes de mucha más sigilo y mucha más inmersión, y al mismo tiempo haya momentos en los que se juntan y Grace coge algo más de peso en la acción y Leon tiene que hacer algo más de supervivencia, es decir, que está muy bien mezclado. Nos encontramos con 3 modos de dificultad de inicio. Ya he dicho que cuando terminas el juego por primera vez en el modo normal se desbloquea un nuevo modo, pero aquí encontramos 3 modos de dificultad. El modo fácil, que es para una experiencia más para disfrutar del juego, en el que puedes continuar todas las veces que quieras, en el que el nivel de exigencia por parte de los enemigos es algo menor. Tenemos el normal moderno, que sería pues con los diferentes puntos de guardar que se van haciendo automáticamente para que no tengas que ir buscando diferentes zonas de guardar, sino que ya se guarda automáticamente. Y el normal clásico, que a mí me gusta mucho, pero que es el más exigente, que dijéramos que es el sistema de juego que se utilizaba en los primeros Resident Evil. Es decir, que no podrías guardar donde tú quisieras, sino que tenías que utilizar con unas cintas de cassette o unas cintas de vídeo en el que habían en diferentes puntos donde solo en esos puntos podías guardar. Lo que pasa que es verdad que en el 2026 estamos acostumbrándonos de una manera un poquito más cómoda a que nos da mucha rabia el tener que perder el progreso de 1 hora o 1 hora y media de juego porque no hemos grabado en esa cinta, donde tocaba o donde no, con lo que yo creo que el juego está pensado para jugar en este modo de juego, en este normal clásico,
pero que posiblemente el juego, a pesar de no ser de los más difíciles de la saga, sí que es un juego que en este modo es a lo mejor algo más exigente para esa gente que a lo mejor no ha jugado con los primeros Resident Evil, donde, oye, si no grababas donde tocaba y tenías que perder 3 horas de tu evolución en el juego, tenías que volver a último punto de control, y la verdad que era bastante frustrante, ¿no? Por supuesto, es un juego que tiene muchísimos guiños de los Resident Evil clásicos y tanto de los modernos, sobre todo de los clásicos, tanto ambientación como detalles, como diferentes cosas que nos encontramos relacionadas con el crafteo, diferentes escenarios, diferentes interiores, diferentes zombies que nos vamos a encontrar que nos recuerdan mucho a los primeros zombies. Acordaros que estos zombies tienes que acabar con ellos, pero al ser no muertos no es tan fácil como acabar con un humano, ¿no? Tienes que saber dónde tienes que apuntar, cuándo tienes que apuntar, dispararle en las piernas hace que vaya más rápido, tienes que acabar con ellos en el suelo muchas veces, tienes que utilizar también diferentes armas, no solo de disparos, que también tienen munición bastante limitada, a pesar de que no es como en las primeras entregas, donde la munición escaseaba y en muchos casos te veías solo ante el peligro. Aquí tienes más posibilidades de encontrar munición y tienes más posibilidad de encontrar más cosas, pero siempre la lucha cuerpo a cuerpo, tanto a nivel puñetazos, empujones, patadas o incluso con algún mazo o algún hacha, pues también es bienvenida en estos momentos. El ritmo muy bueno durante toda la aventura, algo que también nos ha gustado mucho de este Resident Evil Requiem, porque no baja en ningún momento la intensidad. Durante todo el juego, que son unas cuantas horas de duración, dependiendo de la dificultad y con muchas razones y muchas cosas, si queremos encontrar todos los coleccionables que nos explican muchas historias, que puede alargarse mucho más. Es muy recomendable darle una segunda vuelta, solo por esos 2 finales y ese modo de dificultad. Pero además, sobre todo, es que es un juego que desde el primer momento en el que se presentan los 2 personajes de una manera súper de película, unos gráficos brutales que hablaremos de ellos, y la verdad es que es una obra maestra, el juego mantiene constantemente un nivel de acción, un nivel de tensión, un nivel de inmersión muy potente, pero también sabe buscar los momentos en los que nos deje respirar, algo que ni por muy poco es bueno ni mucho es malo. Es decir, un juego como este, que te puedes estar 20-30 horas perfectamente para acabarte el juego, si estuvieras siempre en un nivel de tensión máximo, de meterte dentro de la historia tan oscuro y todo, pues sería un poco agobiante. Pero un juego en el que haya muchos momentos un poco de descanso intermedio, pues también se puede volver aburrido. En este juego nos encontramos que hay momentos de mucha tensión, pero hay momentos también en los que nos permiten relajarnos y nos permiten pararnos a pensar para saber qué ha pasado en la última media hora en la que no hemos podido nada más que intentar ver cómo huimos o cómo no huimos, ¿no? Gráficamente es, sinceramente, una maravilla, es brutal, es inmersivo, es tenebroso, tensión en todo momento, los modelados son brutales, tanto de los personajes como de los enemigos, como de las armas. Encontramos una sensación de que hay mucha cantidad de enemigos diferentes, eso se agradece, para que no sean simplemente los mismos zombies con diferentes ropas, sino que cada uno de los enemigos se mueve de una manera diferente, tiene una estrategia diferente, algunos de ellos son más solitarios, otros de ellos se avisan y son como más en manada, ¿no? Y hace que ya no solo los humanos que nos encontramos, sino diferentes otras cosas que nos encontremos, hace que dé la sensación de que Raccoon City de verdad tiene una parte de humanos, pero también tiene una parte muy viva de todos los enemigos que nos encontramos. Yo creo que es de los Resident Evil más inmersivos que nos hemos encontrado hasta ahora, gracias también a esta calidad gráfica, a estos efectos de luz muy tenebrosos, esos efectos de la linterna, esos efectos de las armas, esos efectos de los golpes, con una banda sonora brutal, muy acorde con todo lo que es Resident Evil, que sabe ponerte en tensión en todo momento, que va acorde con el juego en todo momento, y encima doblado totalmente en castellano con una calidad muy buena. Aunque si os apetece disfrutarlo en inglés, que es el juego en la versión original, japonés o inglés, se nota muchísimo la calidad de los dobladores de la versión inglesa y sobre todo de los actores que forman parte de este título, sobre todo de Grace y de Leon, que están hechos con actores reales y que se nota muchísimo que saben mucho de actuar. No simplemente son personajes creados en 3D, como era antes, sino que los personajes, en muchos casos, puedes llegar a notar sus sensaciones, puedes llegar a notar su estado de ánimo, su estado de miedo en sus conversaciones, en sus gestos, en sus ojos, en todo. Y la verdad es que el juego está muy bien hecho a nivel gráfico y a nivel doblaje también te mete muchísimo en el título. Es decir, es un juego que hay que disfrutarlo, que si te gusta Resident Evil es un indispensable. Si quieres probar algún juego sin ser desagradable en cuanto a cantidad de sangre, no es un Evil Within, que era así, que es como más sangriento. Aquí es un juego de miedo, entre comillas, no es un juego de super terror, pero es un juego de miedo.
en el que juegan un poquito con ese terror de sorpresa, ese terror psicológico, ese terror del momento, pero no es un juego desagradable para jugarlo. Si te gusta probar ese tipo de juegos, creo que este Resident Evil Requiem tiene todos los ingredientes para que te puedas enganchar a lo que es el universo Resident Evil. Y yo estoy disfrutando como un niño pequeñito porque me recuerda mucho a los primeros, estoy disfrutando de muchas cosas de los más modernos, y la historia yo creo que es de las más curradas, y el carisma de los dos personajes, sobre todo de Grace, porque a Leon ya lo conocíamos y es una mente ya un poco machacada por todo lo que ha ido pasando. Esta Grace, esa parte sentimental personal hace que te metas muchísimo y te sientas muchísimo con el personaje, y creo que es uno de los personajes más carismáticos como personajes secundarios, en este caso casi personaje principal de lo que es esta nueva saga, esta nueva entrega, que parece ser va a tener continuidad, y que los desarrolladores de Resident Evil, como todo pasa con todas las empresas, cuando se lanza un juego que funciona muy bien, pues ya están hablando de qué pasará o qué puede pasar en próximas entregas, y queremos saber si este arco es continuista o si es un arco aparte, como ha pasado en otras ocasiones, a pesar de que yo creo que al menos estos personajes de esta historia tienen todavía muchas cosas por decirnos, muchas cosas por explicarnos, y con un carisma muy, muy potente como para tener ganas de saber más de estos dos personajes y sobre todo de Grace. ¡Qué juego tan bonito, Rubén! Hombre, no sé el Pocopia que te gusta a ti, que hablamos de la semana pasada, ¿vale? Pero la verdad es que si te gustan un poquito ese estilo de juegos, que no. Jo tinc por, soc poruga. Jo també, eh? Però jo no entenc com pots jugar. O sigui, jo vaig per casa meva un dia que se'n va la llum i vaig amb la llanterna i ja em venen les poques imatges de Resident Evil que tinc i em venen aquelles imatges al cap i jo em moro de por. Bueno, a veure, jo potser no estic a aquest límit de la teva por, però sí que jo veure pel·lícules de por, ostres, encara em dona molta sensació de parar la pel·lícula a mitja pel·lícula i dir, s'acaba, no puc més, i sigui agost o sigui... Mira, si és al desembre o al gener, tapes fins amunt i estàs bé, però a l'agost et dona igual, no? Sempre he tingut aquesta part poruga, no? Però en un videojoc, a més, tu depens de tu mateix, perquè la pel·lícula és una altra que li estan passant les coses. Sí, aquí tens la sensació, no? Jo recordo la primera vegada que realment vaig passar por amb un Resident Evil, perquè al final no deixes de jugar amb una pantalla i tens... Si mires al costat veus el teu sofà, no? O veus la teva taula i veus que no passa res, no? Però quan vaig provar Resident Evil 7 amb VR, amb les gafes de realitat virtual, que va ser dels primers jocs que van sortir per la PlayStation 4, les primeres ulleres de realitat virtual. Ostres, aquell moment sí, perquè és que no podies mirar al costat. És com miraves al costat o miraves cap al sostre i com estaves dintre sí que veies... A vegades veies coses que no eren reals, però ja te les muntaves. I vaig jugar com 20 minuts i vaig dir, no puc més, suant amb una tensió molt gran, no? Això ho tenen aquests jocs també, el que passa que, bueno, al jugar a casa teva, encara que juguis amb auriculars, a les fosques, tot això, sempre tens aquest referent de la realitat que tens al teu costat. Però és un joc que està xulo, no és tan desagradable com experiències que jo he viscut de Evil Within, que va ser dels primers creadors de Resident Evil, que aquest era molt de sang i fetge, molt de la pel·lícula de sang, de Shaw, per exemple, o si no, algun joc de Silent Hill o de Parasite Eve, que eren com més estranys, no? Però aquest Resident Evil, a veure, no et trobaràs a la Elsa de Frozen, t'ho dic, vale? ni això, però tampoc és un joc que sigui això desagradable a nivell visual, però sí que és un joc de tensió i molt recomanable per la gent que els agradi anar al Halloween a Port Aventura, anar al passatge del terror, a fer escape rooms d'aquests de por, escape rooms d'això, disfrutaran moltíssim perquè està en aquest nivell mainstream sense passar-se, no? Val, molt bé. Doncs jo me n'alegro per tots vosaltres, que us agradin aquestes coses i que les disfruteu. I ja me l'explicareu, no? Ja m'ho explicareu, perquè a mi no m'hi trobareu, ja us ho dic ara, però realment valoro que hi hagin jocs així per la gent que us agrada. Aquest puntet de por ha de ser fantàstic, poder-te trobar en aquest lloc i poder fer i desfer segons les teves habilitats. O sigui, em sembla meravellós. Sí, no és un joc totalment lineal, no és un joc totalment de món obert, ni és totalment lineal, però sí que és més aviat guiat, Tu tens que anar més o menys, i vas més o menys guiat, no és per raïls, com passava abans, que tenies que anar del punt A al punt B, i del punt B al punt C, del punt C al punt D. Aquí tens una miqueta més de moviment, no és un joc de món obert,
però sí que tens aquest punt també de certa llibertat. Hi ha moltíssima gent que li agrada perquè perquè les notícies que han sortit avui, per exemple, Resident Evil Requiem ha superat els 6 milions de còpies venudes i és el millor llançament de tota la saga. És a dir, que 6 milions de còpies d'aquest joc a nivell mundial, sí que és veritat que el survival horror i aquest tipus de joc és un gènere de videojocs que li agrada a moltíssima gent. Sí. A moltíssima gent. Sí, encara que sembli que és més limitat per el contingut, sí que és un estil de joc que va tenir el seu moment més àlgid, que tenia un munt de survival horrors, després va venir una miqueta de baixera, però portem 3 o 4 anys on torna aquest survival horror, sigui d'aquest estil Resident Evil, sigui més de ciència-ficció, sigui més en l'espai tipus Alien, tot això, que està creixent moltíssim perquè hi ha moltíssima gent que disfruta d'aquest tipus de jocs. Sí. I jo me n'alegro. Disfruteu. Vale. Ja el teniu aquí per fi. Ja l'heu jugat alguns, com el Rubén, que ens ha volgut fer aquest anàlisi amb detall del Resident Evil Requiem. I parem ja, perquè jo només amb la música, jo ja tinc por. Deixem-ho aquí. Doncs ara si el tècnic t'apaga la llum... Ui, no. Sort que és de dia i encara hi veig alguna cosa, si no, mare meva. En fi, Rubén, que moltíssimes gràcies, que t'esperem la propera setmana a veure què has estat jugant i a veure què ens expliques, sí? Molt bé, setmana que ve més tranquil·leta. Vinga, gràcies. Serà més tranquil·leta. Vinga, donarem una per tu, una per mi. Una per tu, una per mi. Molt bé, ja m'agrada això. Doncs vinga, la setmana que ve no tindrem tanta por. Rubén Mercado, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, una abraçada. Fins la propera, adéu.